Bienvenidos a Puerto Cultura. Nos encontramos en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio. Iniciamos el programa de hoy para acompañarte, estés donde estés. Soy Daniel Korsch y junto a Sandra Rush, Carmen Gabriela Gómez, Melanie Fay, Tito Ramos, Elías Ortega y Diego Sabela, vamos a estar aquí disfrutando junto a ustedes de otro sábado más, de otra noche de sábado, trayéndote historias que solo están en Puerto Cultura. Recordá que nos podés seguir también desde Facebook como Puerto Cultura Uruguay y también desde la página web de la radio que es www.difusorasoriano.com. Bien, damos comienzo al programa de hoy haciendo un cambio. No vamos a tener la columna de expresión viva, pero sí vamos a tener a Sandra Rush con la entrevista de la semana, donde recibimos aquí en el estudio a la escritora Alejandra Román, quien va a traernos su nuevo libro que se presentó hace muy poquitos días aquí en Mercedes, llamado Entre Versos. Así que te escuchamos, Sandra, y disfrutamos de este encuentro con la escritora mercedaria Alejandra Román. Buenas noches, querida audiencia de Difusora Soriano y Puerto Cultura. Muchas gracias, Daniel, por tu pase. Bueno, les cuento que la expresión viva de hoy es sobre un personaje contemporáneo de nuestros días. Los tengo acostumbrados a hacer referencia a personalidades de nuestra historia, pero hoy se lo vamos a dedicar a una escritora joven de Mercedes, Alejandra Román, que hace unos días presentó su segundo hijo literario, su poemario Entre Versos. Alejandra es docente de profesión y escritora, ambos por vocación, y nos contaba que desde muy pequeña le gustaba escribir. Bueno, ella se animó primero con Vivir en Versos en el año 2019 y ahora con Entre Versos. Ella participa en diferentes concursos literarios dentro y fuera del país. Ha participado como invitada a leer poesía en distintos eventos culturales. Su poema Tango fue seleccionado en compendio de poesías de escritores por el mundo y fue publicado en febrero de 2020. Desde entonces acompaña a ese grupo de escritores. Tuvo una mención de honor en el 76 concurso de poesía y narrativa internacional, Antología Despertar de las Letras. Ha participado en distintas propuestas como Trascender, El Proceso del Ser. En el 2021 su voz forma parte de un proyecto audiovisual con la Fundación Pérez Scremini, Cuento con tu voz. Participa con sus poesías en distintas revistas culturales. Tiene una larga trayectoria, silenciosa pero muy rica, como en mayo del 2023 participó en la antología Por Amor a Juana, del Movimiento Cultural Juana de América, y paso a paso se va abriendo camino en este mundo de la poesía, de la literatura, de la cultura, y bueno, la invitamos a mantener una charla entre amigas y se las comparto. Buenas noches, Alejandra. Es un gusto tenerte aquí con nosotros hoy, siendo parte de nuestro Puerto Cultura. Ya la audiencia te conoció un poco en lo que tiene que ver con tu vida profesional, digamos, pero me parecía muy lindo poder tener tu voz, que ellos también te conocieran y contarles un poco todo lo que has vivido en estos últimos días con la presentación de tu nuevo libro. Bueno, te dejo a ti para que le cuentes a la gente. Bueno, buenas tardes, Sandra. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar con ustedes y contigo especialmente, siempre abierta, y eso es, no sé, un privilegio, creo, hoy en día.
contarte que sí, que salió Entre Versos, que es mi segundo libro de poesía, un poco más maduro, desde otra mirada. El primero hablaba mucho de lo que era, de lo que escribía yo cuando comencé a escribir, y entonces como que lo que salía lo iba plasmando. Este está más cuidado en el sentido de que, bueno, de que también expreso lo que es social. Me gusta mucho trabajar con la historia, y en eso anda Entre Versos, entre lo social, lo histórico, y obviamente un poquito también de lo emocional, del amor que también tiene. Les cuento que fue una presentación muy linda, muy emotiva. Fue en la Biblioteca Zona Este, con mucha gente querida, amigos, Sí, autoridades. La verdad que pasamos una noche hermosa, Entre Versos. Y contanos un poco, ¿por qué decís que más maduro, o cuál es la diferencia que ves? ¿Cómo ha sido tu evolución? ¿Cuándo empezaste a escribir en realidad? Capaz que por ahí contarle a la gente. Creo que lo de maduro, para mí, ¿no? Mi forma de verlo viene por ahí. Imagínate que a mí siempre me gustó escribir. Yo soy imagínate con la edad que tengo, no vamos a decir cuánto, pero que tengo. Sos muy joven. Soy muy joven aún. Soy de las que teníamos el cuadernito aquel que andábamos con los versitos de que eran para todos lados, y que siempre eran de amor esos versitos o algún otro, pero generalmente eran lindos, y tenía el famoso cuaderno. Entonces yo escribía, me gustaba escribir. Fui creciendo y siempre tenía algún verso sin saber que era poesía en sí, porque en realidad yo escribía, pero escribía porque me gustaba a mí, porque lo sentía y lo escribía. 2019, un año que me marcó mucho desde lo personal, dije, voy a ver qué tengo, voy a ver qué es lo que tengo. Bueno, en el 2018 en realidad empecé, y en 2019 lo pude llevar a derechos de autor. En 2018 empecé a ver qué tenía, empecé a armar, empecé a darle la vuelta, y quedó vivir en versos de esa manera, desde una manera más Alejandra, más sentida, más mío lo que me pasa. Espontánea. Seguro lo que... Ahí va. Desde lo auténtico y desde la inconsciencia, cuando exacto, uno escribe lo que siente así. Y de qué estoy escribiendo, ¿no? Y claro, y también pasa, ¿no? De que era como mi mirada, y hacia adentro también. No era tanto lo que pasaba a mi alrededor. Yo siempre digo, ¿no? Yo trabajaba en Escuela 10 desde el 2014, que empecé a tener mi termómetro, porque yo le digo a una compañera que era como mi termómetro. Mariana trabaja en Escuela 10, que es la cocinera, espectacular como cocina, y yo le llevaba mis poemas. Los compartías con ella. Compartía con ella, y cuando ella se erizaba, sí, me erizaba. Era como que ya llega. Tiene sí, eso. Era eso. Cuando yo le compartía y ella decía, ay, me hiciste erizar. Por ahí viene, por ahí voy bien. Entonces dije, voy a empezar a mirar también un poquito a mi alrededor, ¿no? Porque la poesía es también compartir, porque nosotros siempre decimos, queremos saber qué pasa en lo social, vamos a lo narrativo, vamos a un diario, vamos a una crónica, lo que sea, pero la poesía dice mucho de otra manera, dice mucho disfrazada, usa mucha metáfora, usa muchas alteraciones quizás, pero la poesía también reclama, también pide que se escuche. Hay que saber escucharla, obviamente. Claro, uno la dice desde el lugar de lo que uno siente y ve, claro, y vive, y lo bueno es que el otro que la recibe capaz que está en un momento diferente, pero también algo le llega algo recibe. Siempre dice, como sí, tú decís, es un decir silencioso, no, pero como oculto. Como oculto, me parece, y sí. Si uno se dé cuenta, lo está haciendo. Eso exacto, es lo bueno de lo otro, claro, y lo bueno que tiene también desde la poesía, ¿no? Me paro más en lo social, que en realidad, vos decís, esto puntualmente no me está pasando a mí, pero si vos te involucras un poquito en lo que es la sociedad, le está pasando a
por ejemplo, el tema de las mujeres, que es un tema que es muy recurrente en mis poemas, le está pasando a muchas mujeres que tenés cerca, a otras que ni conoces, pero es y es más algo lo que ves tú te desde la influye. docencia, además, Exacto. las caritas de las mamás que van a la Exacto. escuela, y estamos Sí. hablando de eso. En- Porque qué lindo sería que nos leas alguno de los poemas que tenés en este nuevo hijo literario, Mi hijo literario. que me encantó en la forma como te referís a la mujer. ¿Nos compartís algo? Te comparto algo, mira, hay uno hay unos cuantos que me gustan, pero hay uno que se llama Ellas Hablan, que habla sobre eso, ¿no? Sobre esa mujer que no se cansa, que no se agota, que está para todos, sin caer en el feminismo ni nada que se le parezca, simplemente desde una postura... Desde la postura positiva de que positiva. más allá de todo lo que vemos que sucede y Exacto. pasa, habemos muchas mujeres, y lo bueno sería que se contagiaran o contagiar a esas otras que por ahí tienen una dolencia, Ahí un va. problema, como para compartirlo. con esto que tú estás diciendo en este verso. A mí me pasa, por ejemplo, tú decías la docencia, lo ves. Yo puntualmente este año, desde que cambié de escuela, que es más céntrica, no lo noto tanto. Sí, cuando trabajé en escuelas más de barrio, ahí sí se notaba eso de querer, las mamás hablaban más, de que vos podías interactuar de otra manera, de que podías ayudar de otra Claro, manera. sí. Ahora como que, claro, viste que es lo que tiene la sociedad, ¿no? Sí. Tiene eso. Ellas hablan. Cada gota de sudor que me cubre lentamente me recuerda que soy parte y raíz inquebrantable del trabajo de mi tierra. Y escucho ese grito de mujeres de verdad que trabajan sin descanso, que buscan libertad. Ellas gritan desencantos, ellas gritan unidad. Y en el mundo se hace una, solo tienes que escuchar. Soy la mano que plantó, soy la sombra que te cubre, soy el vientre que da vida, soy tu voz, nuestra voz. Ellas hablan, son mujeres, desafíos sin palabras. Son silencios que se escuchan en el eco sostenido de la luna y la mañana. Ellas hablan de cuidar, de caminos, de amar. Son guerreras, son motivos, son las manos de un amigo, solo tienes que escuchar. Hermoso, la verdad que hermoso. La poesía en un todo, lo que transmite, lo que dice, la verdad que muy bien logrado, como todos y cada uno. La verdad que te felicito, Alejandra. Es muy reconfortante, y como te decía tu amiga Mariana, era Mariana. la cocinera. Sí, Que sos pues, Cerisa. se eriza. Se me eriza. Uno se eriza, está Igual está tengo que muy volver. lindo. El otro día la encontré por suerte para saludarla y tengo que volver a su termómetro. A veces necesitas de alguien que se erice cuando Por supuesto que le, sí. le decís un poema. Ni que hablar, que es importantísimo. Y bueno, y se van dando, ¿no? Y se va compartiendo, y es lo que tiene la poesía, lo que tienen los versos, son puentes, no tienen fronteras. Entonces estábamos hablando, qué bueno sería armar, sin que no falte mucho tiempo, digamos, un encuentro, como Estaría. decíamos, para unirnos con otros escritores, para ser nuestros propios termómetros y compartir estas cosas lindas que por ahí nos surgen, que nacen, que son tan lindas. Por ahí, ¿no? Lo que es porque cuando hoy son referentes nuestros de la poesía, pero lo que eran las tertulias literarias de antes, ¿no? Que se Totalmente. juntaban sin ninguna otra razón más que compartir lo que tenían, compartir ese momento. ¿Cómo se ha perdido también? Sí, totalmente. Estamos muy ocupados con la inmediatez de lo ya, de la impaciencia. Sí, queremos todo Estamos ya. con un montón de cosas que nos quitan la posibilidad de darle lugar al alma, al espíritu, de recrearnos, sin darnos cuenta de que a veces nos parece, ¡ay, qué pesado! ¡Ay, no, poesía! ¡Ay, qué! Como que es una Sí, pérdida de como tiempo. que sí. Y después que uno se da el permiso, se da el lugar, se da la oportunidad, se va reconfortado, porque escuchar cosas lindas, mensajes, hablar desde otro lugar,
porque hoy es todo muy, muy violento y todo es problema. Exacto. Entonces, darnos estos espacios, darnos estos lugares nos permiten como recuperarnos, respirar hondo y seguir andando. Y te quería preguntar, Alejandra, porque para todos es diferente, ¿no? ¿Cómo te llega a ti la inspiración? Porque hay mucha gente que nos escucha y a veces dicen, ay, no, a mí se me pasa, o no tengo tiempo, o no puedo, o no. Y por más que sientan ganas, no lo hacen para que se animen. Es una experiencia, ¿no? Yo creo que animarse, yo siempre digo, ¿no? A los niños, sobre todo que con los que yo trabajo, todos tenemos un potencial adentro. Tenemos que ver cómo lo despertamos, cómo lo motivamos, lo canalizamos, claro. Más allá, obviamente, de que todos somos buenos en algo, pero el que tiene eso de querer escribir y de que le gusta, hay que empujar un poquito. Y, por ejemplo, en mi caso, yo no soy... A ver, la inspiración te llega de mil maneras, ¿no? Pero hay veces que sí que tengo algo que me viene de repente y digo, tengo que escribirlo porque para mañana ya me olvidé. Sí, porque no es cual, lo mismo lo sí. que pensaste hoy. Sí, que, sí, no sé, cual. Cuando vas a escribirlo, estaba tan divino cuando, sí. cuando lo pensaste y no lo escribiste y después no lo podés armar. No. Entonces, tengo eso de que sí o sí tengo que escribirlo, tipo un borradorcito, y bueno, me queda, y al otro día como que bueno, lo retomas con más calma a partir de esto, a ver qué le sumo. También me ha pasado de que me han pedido algo puntual y... Se hace difícil eso. Depende. Salvo que uno se... Vos sabés que sí. Lo puntual que me piden... Sí. Bueno, yo te dije, antes de comenzar fuera de la nota, te dije que a mí me gustaba mucho lo histórico. Sí. Y hay una compañera en la escuela que siempre me pide algo histórico como para ir renovando lo que es el 19 de junio. Claro. Y no se me hace pesado, no sé si es porque realmente me gusta, no se me hace pesado. La parte histórica es eso que tengo que empezar a armar para ver si puedo hacer algún material exclusivo de historia en poemas. Es eso a lo que estoy apuntando ahora. Qué lindo. Porque en realidad, para los docentes más que nada, vas a buscar material sobre Artigas o sobre, yo que sé, la batalla de las piedras, sí. Te encontrás con cantidad de información desde lo narrativo, de lo explicativo, de lo expositivo. Claro, y a los niños no les llega. ¿Cuánto más les llega si tú se lo decís en un verso, en una canción, en una forma que a ellos les... De otra manera. De otra manera. Vos sabés que, por ejemplo, el del 18 de mayo, Batalla de las Piedras, ese te lo voy a dar en exclusiva, no está en el libro, te lo voy a recitar. Ese salió de la necesidad nosotros tenemos un proyecto a nivel de aula que se llama Leemos la Historia. Se trabaja desde la poesía, se analiza desde la poesía, como si fueran niños de liceo, porque sexto, se analiza todas las figuras que aparecen, se analiza qué pasó, qué quiso decir, porque no preguntamos qué quiso decir, qué se dice, qué le llegó a ellos y demás, y después sí vamos a un texto histórico, claro, lo contrastamos y demás. Con otra apertura de ellos, con otra actitud frente al texto, digamos. Y encontramos todas esas similitudes. Por eso esta metáfora. Claro. Porque pasó esto. Claro. Entonces es como darle otra vuelta. Sí. Pero mira, te voy a compartir. Se llama En las piedras. Divino. Cuando se escucha a lo lejos un silbido que te abriga, todos saben que es Artigas, que es temblor y patria viva. Cuando se escucha a lo lejos el llamado a las piedras, son 1000 hombres que se acercan para el servir oriental y luchar sin renunciar por tener la libertad. Cuando se siente tan cerca, la victoria ya no es terca y las palabras del prócer no se hacen esperar. Son refugio, son cuidado, son templanza y dignidad. Son las voces de caídos que Artigas supo cuidar. Y hoy tiemblan corazones al recordar tan veraz esas frases tan humanas que lo hacen inmortal. Qué bueno, Alejandra, espectacular. Te da para trabajar mucho más después. Mucho, podés trabajar en todas las áreas. Y después, obvio, poesía, todo. Claro. Y después de ahí sí, te vas a lo que realmente los historiadores dejaron y trabajar las frases de Artigas, lo que sea. Claro. Pero a lo que voy, la poesía como puerta de entrada. Sí. No hay mucho material. Yo trato de buscar y no hay mucho. Entonces por ahí va. Divino, la verdad que espectacular. Y la verdad que me has regalado
un momento muy lindo, Alejandra, es un placer. Tenemos que ir terminando por hoy, porque vamos a encontrarnos en otra oportunidad. Supuesto, espero que sí. Así que, bueno, vamos a leer. Habéis elegido otra poesía. Ahora sí vamos a terminar y vamos a decir dónde pueden conseguir el libro, porque bien, eso es importantísimo. El libro lo van a poder conseguir en Mínico, en la librería de Eli, y está en Rodó y esquina Ituzaingó. Perfecto. Así que por ahí lo van a poder conseguir. Perfecto. Pasan por ahí, ya lo va a tener, así que no hay problema. Impecable. Les voy a dejar uno más lindo, 4 besos, más emotivo, más de amor. Divino. O desamor, uno nunca sabe. Bueno, pero cada uno lo recibe como lo siente, ¿viste? Depende de cómo lo veas, ¿no? Sí. Se llama 4 besos, dice así. 4 besos tú me diste en mi boca alocada, 4 besos recibí al sentir que los buscaba. Con el frío del invierno yo deseaba solamente 4 besos y el sentido que me daban. 4 besos que sentí resonar en mi cabeza, porque eran tan perfectos, porque no eran de cuentos. Eran años de querer que se guardan en secretos. Te llevaste esos besos al momento de marcharte. Lo llevaste en tu suéter, en tus ganas, en el aire. Y murió tan lentamente el destino que jugaba por faltarle 4 besos al amor que pregonabas. Qué divina, qué divina. Muchísimas gracias, Alejandra. Como te dije, el placer es nuestro. Gracias por ser parte de Puerto Cultura hoy, aquí por Difusora Soriano. Esperemos que la gente haya disfrutado de esto como lo he disfrutado yo, y creo que vos también, que de eso se trata. Y bueno, gracias por estar ahí. Sigan en Puerto Cultura y nos encontramos el próximo sábado. Buenas noches. Buenas noches. Continuamos en Difusora Soriano, estás escuchando Puerto Cultura, y en el segundo segmento del programa, que es Arte a la Carta, recibimos a Carmen Gabriela Gómez, quien siempre, desde el humor, nos va a contar particularidades de otras épocas, en este caso de la época victoriana, y una historia que pocos conocen sobre cómo surgió el violín. Pero también hay, como ella dice, otras yerbas. Te escuchamos, Carmen. Hola, hola, ¿cómo están? Sandra, Daniel, Melanie, a todo el equipo de Puerto Cultura. Bienvenidos a ustedes también, oyentes, por supuesto, a otro sábado, a otro espacio donde vamos a estar hablando de literatura histórica y de cómo era la vida ya en el pasado remoto de la vieja Europa. Me encanta saber qué pasaba en aquellas épocas. E imagino que a ustedes también es divertido saber cómo funcionaban las cosas y cómo muchas veces los poderosos se regodeaban de dar la nota más allá de los daños colaterales que pudieran surgir hacia las clases menos privilegiadas, ¿no? Ellos lo que querían era brillar y no les importaba nada, hasta que los tocaba, como el gran caso del gran hedor o Gedor, como quieran, que azotó a Londres en 1858. ¿Por qué? Porque era un poco lo que les decía, ¿no? Cuando determinados eventos afectan a los más poderosos y privilegiados, recién allí, en ese contexto, es que se comienzan a tomar acciones y decisiones que benefician a toda una población. Casi nunca fue y casi nunca será por empatía que se ha construido algo o remendado o enmendado algo a lo largo de la historia, sino por un daño prácticamente personal. La cuestión es que el gobierno más poderoso del mundo tuvo que paralizar sus actividades. Londres vertía todos sus desechos humanos sobre el Támesis, ese gran río que está sobre Inglaterra. Es un río donde se sacaba el agua para consumo, para beber, y se desató, por supuesto, que el cólera. Todas las heces humanas, imagínense, todas las cloacas virtiéndose en ese río, mató a miles de personas. Pero a los políticos y a la alta sociedad le importaba un bledo. Ellos miraban para el costado porque no les afectaba directamente. El tema es que llegó el verano y ese verano fue particularmente implacable y evaporó el agua del río. El Gedor invadió a pobres y a ricos por igual, incluso
alcanzando las ventanas del Parlamento británico. Tal es así que incluso se ponían pañuelos en la cara con cloro, empapados en cloro, e intentaron tapar las ventanas con dichos trapos, pero nada aplacaba el hedor horrible. Fue tan extremo y sofocante que se llamó, con el tiempo quedó en la historia como catalogado como el Gran Hedor. Muy bien, la cuestión es que se resolvió rápidamente porque en esta oportunidad, imagínense que afectó a los privilegiados y a los políticos. Entonces, rápidamente tomaron decisiones y acciones para cambiar radicalmente esa realidad. Y fue así que en un tiempo récord lograron lo que el miedo y la empatía no pudieron. Financiaron un proyecto gigantesco. Construyeron más de 1.100 millas de una compleja red de túneles subterráneos para interceptar y desviar los desechos lejos de la ciudad. Un poco vendría a ser lo que funciona hoy en todas las ciudades, ¿verdad? Esa trama de redes de saneamiento que le llamamos comúnmente en nuestro bello país. Esta faraónica obra de ingeniería terminó, por supuesto, con el cólera, la salud pública, se mejoró rápidamente, cambió sustancialmente. Los túneles victorianos fueron tan perfectos en su construcción de ladrillos, como una media esfera. Esa era la arcada, como si fuera una arcada, que fue construido y bueno, hasta el día de hoy son usados con el mismo fin. Es brutal el cambio en todo lo que significa el agua potable y las grandes virus, las grandes pestes. Si no, fíjense en este gran continente como es África, que ha sido tan bendecido con tanta piedra y tanta cosa que está siendo aniquilado en beneficio de unos pocos para sacar dichas piedras que no les importa otra cosa, pero no tienen agua. Entonces ahí es que hay todo tipo de virus y enfermedades que van matando a las poblaciones poco a poco. La importancia del agua. Después en otro momento les voy a hablar de cómo fue que se descubrió, porque al principio no se usaba el lavado de manos, hasta que alguien dijo, sí, hay que lavarse las manos entre una estancia en la morgue y después ir a atender un parto o hacer otro tipo de cirugía, y cambia, y vaya si cambió, que la gente comenzó a sobrevivir a esas prácticas porque dicha persona se lavaba las manos, pero lo vamos a dejar para otro momento. Ahora vamos a seguir con el papel tapiz, más o menos en la misma época. El papel tapiz era una característica típica de las mansiones. Todo aristócrata que se precie de tal vestía sus paredes con elegantes tapices decorados a la altura de sus habitantes, de sus moradores. El problema era que en invierno, con todo cerradito, expelía un olor insoportable. Se lo atribuía a las calderas, entonces venía el técnico, no encontraba la falla, y empezaron los problemas. 100 millones de metros cuadrados de papel tapiz se usaron para las casas. ¿Qué tenía ese papel tapiz? Estaba envenenado. ¿Por qué? Porque se fabricaba con arsénico y cobre. El color de moda en ese momento era el verde, en particular un verde que se le llamaba el verde de París, que brillaba bajo la luz. Encima no se desteñía, era mucho mejor que los otros, así que todo el mundo lo quería. Vieron que no ha cambiado nada en la historia, ¿no? Te surge una moda y todo el mundo la quiere en cuanto se impone. Cuanto más verde, más dinero, y cuanto más dinero, más arsénico. Como les decía, se fabricaba con arsénico y cobre. En los días húmedos, el hongo del papel metabolizaba el pigmento y liberaba un gas. Ese gas, obviamente, era absorbido, era respirado por los moradores de dichas
casas, casonas, mansiones, y bueno, se enfermaron, empezaron con vómitos, jaquecas, debilidad crónica, y nada, los médicos no sabían qué era, pero bueno, como todo en aquella época, los mandaban al mar, vayan a descansar al mar, iban al mar y se recuperaban, pero cuando volvían a la casa empeoraban. Sin embargo, nadie se percataba de mirar las paredes y pensar que el arsénico era el responsable de todo esto. Los vestidos de gala de la época proporcionaban a las costureras llagas en las manos y morían chicas muy jovencitas, 17, 18 años, que les quedaban los ojos todos verdosos, de un color verdoso, afectadas por la contaminación, ¿verdad? También se encontraban las pinturas, en los juguetes, en los ramos artificiales, en las velas. Lo irónico es que ese mismo producto, o sea, el arsénico que engalanaba a París, se usaba en los campos como insecticida. Así que vayan viendo que les importaba nada, un bledo, qué era lo que se usaba en esa época. Ahora vamos a cerrar con un tema un poco más, más benévolo, digamos, menos contaminante, y vamos a hablar de la historia del violín. Corría el siglo XVI y en la ciudad de Cremona los Amati, que eran una familia, tomaron la viola, que la viola es una especie de violín un poquito más grande, como referencia, tomaron la viola y la rediseñaron por completo. Le achicaron el cuerpo, le afinaron las curvas y le dieron una voz muy diferente a la viola y le pusieron de nombre violino. Su música se esparció por toda Europa, tanto es así que contrataron aprendices. Uno fue Antonio Stradivarius. Stradivarius es el del famoso violín que todos conocemos, inalcanzable para muchos bolsillos, ¿verdad? Es una de las marcas más famosas, más caras y más populares en el mundo. Él aprendió todo de los Amati, todo, sabía todo. Entonces después siguió solo y durante 70 años estuvo obsesionado con el instrumento. Nadie sabe qué hizo sobre el instrumento hasta el día de hoy, pero sus violines suenan muy diferentes hasta hoy día, valga la redundancia. 5 siglos de tecnología y nadie ha podido copiarlo. Bueno, simultáneamente estaba Giuseppe Guarneri, que se escribe con W, Guarneri, por si lo quieren buscar. Él construía violines muy diferentes a los Stradivarius. Él los construía de manera irregular, eran imperfectos, todo lo que el otro muchachito rechazaba, él lo hacía. Obvio que se conocían porque eran de la misma ciudad, pero ellos no se apreciaban mucho. La vida misma, señores. Después apareció Paganini. Paganini fue el mejor violinista que había existido. Tocó con el Stradivarius y lo devolvió. No le gustó. Después probó un Guarneri e hizo cosas que nadie había hecho con 4 cuerdas. Ese instrumento se encuentra en un museo en Génova. Se llama il canone, el cañón, y nadie en su época lo tocaba porque nadie se consideraba digno de alcanzarlo, de tocar alguna pieza. La cuestión, y para cerrar, les comento que el violín es el único instrumento que no se ha podido emular con la tecnología moderna. ¿Qué quiero decir? Que si hoy cualquiera quiere cantar no necesita capaz que una banda, porque con la inteligencia artificial y toda la tecnología que existe, simplemente se ponen en las plataformas la música de cada uno de los instrumentos y uno agarra el micrófono y genera la famosa cancioncita que le guste. Pero el violín no se ha podido emular ni por inteligencia artificial ni por tecnología. Es el único instrumento, que nos suena de la misma manera como se suena cuando una persona física lo está tocando. Bueno, queridos oyentes, hasta el sábado próximo, con un abrazo y un bizcocho a las 8 p.m. Continuamos en Puerto Cultura y en el tercer bloque del programa, que es Cartografía del Cielo, vuelve Melanie Fay tocando el cielo para descifrar el mito de la cabra amaltea.
Una cabra que protegió a Zeus de su padre Cronos. Pero toda esta historia maravillosa relacionada al signo de Capricornio es lo que nos va a contar Melanie, que conoce al detalle todo lo de la vida del Monte Olimpo. Te escuchamos, Melanie. Hola Sandra, hola Daniel. Bienvenidos todos a otra entrega de Cartografías del Cielo. Hoy vamos a adentrarnos en el mito que sostiene la simbología de Capricornio, el signo constructor con fama de exigente y ambicioso. Después de reflexionar sobre el sentido profundo de las cosas con Sagitario, Capricornio nos lleva a la concreción de las ideas. Pero vayamos primero al mito que da origen a la figura que simboliza Capricornio, que es la cabra amaltea. Cuenta la historia que Cronos, el dios del tiempo griego, conocido como Saturno para los romanos, destronó a su padre Urano. En el mismo momento en que tomó el poder de su padre, el dios del cielo, Urano le advirtió a su hijo que esa misma historia se repetiría. Así como Urano era destronado por su hijo Saturno, Saturno también sería destronado por uno de sus propios hijos. Esta idea perseguía a Saturno, que no quería perder el poder por nada del mundo. Y por eso, en sus cavilaciones de cómo hacer para evitarlo, tomó una decisión drástica y cruel: la de tragarse a cada uno de los hijos suyos que nacieran, de forma de no tener descendencia que pudiera destronarlo. Con lo que no contó Saturno o Cronos fue con la acción de quien era su esposa, Rea. Y es que Rea pudiera salvar a alguno de sus hijos. ¿Cómo hizo esto? Escondiéndolo en una cueva de Creta. Este hijo rescatado fue nada menos que Zeus, quien se convirtió después en el dios de todos los dioses. Pero para poder llegar a eso, hubo antes una figura crucial: Amaltea, una cabra divina que en silencio alimentó y cuidó a Zeus, mientras crecía en aquella cueva oculto del tiempo devorador, Saturno. En este mito aparecen muchas de las ideas claves de la energía de Capricornio, que es un signo regido por Saturno justamente. Capricornio es un signo de tierra, pero en contraposición de la tierra fértil de Tauro o la tierra ordenadora de Virgo, la tierra de Capricornio es fuerte, es estructuradora, es como si fuera roca, porque Capricornio construye. Es el signo que entiende que las cosas valiosas requieren de tiempo para crecer, que se necesita constancia, paciencia, disciplina y visión a largo plazo para logros importantes que se sostienen en el tiempo. Capricornio nunca corre, asciende, como asciende la cabra montés, que es capaz de sostenerse en lugares donde cualquier otro animal o humano perdería pie. Así como Amaltea cuidó de Zeus mientras crecía, Capricornio sabe sostener procesos largos sin agotarse. Es que regido por Saturno, Capricornio entiende, introduce en el zodíaco la lógica de los procesos. El lado B de esta energía, porque toda energía en exceso o mal canalizada tiene su lado B, es la excesiva exigencia, la rigidez y muchas veces hasta cierta obsesión por el control o el éxito. Y otras tantas,
Capricornio se siente como con cierta frialdad emocional. Lo que pasa es que este signo tiene la capacidad de ver aquello que se necesita en el conjunto para poder funcionar más eficientemente. Y en muchas ocasiones considera que vale la pena sacrificar lo individual por lo que él considera el bien mayor. Incluso puede suceder que lo que otros signos ven como sacrificio, Capricornio lo vea como una simple acción para materializar una visión. Porque Capricornio persevera allí donde el resultado todavía no se ve. En la astrología antigua, muchas veces la cabra que simboliza Capricornio era mitad cabra y mitad pez, en lo que representa la unión de la estructura y la sensibilidad. Porque esta energía en estado puro es la materia a la que se le suma la emoción. De alguna manera se carga a la construcción de significado profundo. Capricornio construye para dejar legado en algún punto. En astrología mundial, Capricornio está asociado a los gobiernos, las instituciones, las estructuras de poder, las jerarquías, los sistemas organizativos. Es el signo de los estados, de las leyes, de las construcciones que perduran más allá de una generación. Cuando Capricornio está muy activado en el cielo, suelen aparecer temas relacionados con cambios institucionales, reorganización del poder, crisis de estructuras viejas y necesidad de reconstrucción. Una reconstrucción que surge de evaluar aquello que puede sostenerse en el tiempo o no. La energía capricorniana es la que nos hace asumir responsabilidades, tener paciencia, madurar. Nos enseña que el tiempo no es enemigo, sino maestro, y que las grandes construcciones se hacen paso a paso. Que hay nobleza en la ambición con propósito y que sostener en el tiempo es una forma de mostrar dedicación y amor, porque incluso el dios de todos los dioses, como fue Zeus, necesitó de cuidado, paciencia y protección antes de convertirse en el dios firme que estaba destinado a ser. Mi nombre es Melanie Fay, les agradezco por estar del otro lado y los espero en la próxima entrega de Cartografías del Cielo. Muchas gracias. Bien, amigos de Puerto Cultura, ya cerrando el programa de hoy es que le voy a contar un cuento de Horacio Quiroga, un cuento donde vamos a descubrir aspectos del ser humano que están relacionados con obsesiones, con asuntos oscuros como los que solía tratar Quiroga. Este cuento en particular, que no fue publicado en el momento en que se debió haber hecho, que integraba cuentos de amor, locura y muerte, no le dije el nombre, Los ojos sombríos. Los ojos sombríos. Narra una historia que vincula a dos amigos. Este cuento en particular, como les dije recién, fue excluido del libro tiempo después por el propio autor. Desconozco los motivos, pero se me ocurre que pudo haber sido que el libro contiene 18 cuentos, ¿sí? Y podría decirles que este tema lo presenta también en otro cuento, que se llama El Espectro, publicado tiempo después además. Un cuento muy particular, porque desde otra perspectiva nos cuenta básicamente lo mismo, ¿sí? O sea, ambos cuentos son muy buenos. Entiendo que como autor Quiroga pudo haber considerado que Ojos Sombríos era una repetición de la idea que quería transmitir. Entonces, pero bueno, igual salió en la primera y la segunda edición. Y bueno, y después ya no salió más. El cuento está contado en primera persona y no sabemos quién lo narra. Alguien que ha roto con su novia, una joven llamada Elena. Es lo único que sabemos.
Después de muchos años, el narrador se encuentra con su viejo amigo con el que tenía confianza, que se llamaba Julio, a quien le cuenta cómo fue que conoció a su actual novia, María. Y le cuenta las circunstancias sobre cómo la conoció, en momentos que fueron tristes y complicados. Siempre los temas de amor tienen alguna complicación, sobre todo para Quiroga. El narrador tenía un amigo llamado Basera, quien le habla de su novia María, una mujer muy bella, de una mirada particular. Este hombre de carácter y un hombre con mucha energía, presenta a María, a su amigo, e inmediatamente se da cuenta que entre ellos hay química. Aquello fue amor a primera vista, y todo fue por esos ojos sombríos que ella tenía. Basera cuenta cuando vuelve a encontrarse con su amigo, que insiste en ir a la casa, y le dice que vuelva a ver a su novia, lo cual Sapiola le dice que no, pero el amigo insiste y le dice que sabe que no acepta, porque esto le confirma que verdaderamente está enamorado de su novia María. Entonces discuten entre ellos, pero Sapiola lo niega, hasta que un día de tormenta Basera llega demacrado y con síntomas de estar enfermo. Vuelven a conversar sobre este tema y este le confiesa que siente deseos de suicidarse. Por un lado le dice que podría ser por celos, pero por otro deja entrever que pueden ser otros motivos. No obstante, termina cometiendo el acto y desde una carta pide a su amigo que se quede con su novia. Al final del cuento, el lector se entera que también el narrador se enamora de María, la joven de los ojos sombríos, y dice: yo no hacía sino recordarlos. ¿Qué sucede acá? Uno se pregunta, ¿el narrador necesitó contar esa historia para sincerarse y decirle a alguien más que se había enamorado de la joven María, o sea, la novia de su amigo? Pero ¿qué ocurrió con Sapiola? Bueno, porque ella no estaba más con María, o estaría aún, o se había suicidado. Horacio Quiroga nos deja un final abierto, donde uno puede reflexionar sobre todos estos temas, ¿no? Pero también nos está contando sobre una parte de su propia vida. Siempre digo, o siempre aconsejo, que lean las biografías de los autores que escriben sus obras, porque van a encontrar siempre un reflejo de su vida personal. Él tuvo varios amores difíciles, trágicos, me refiero a Quiroga, ¿no? Y terminó también quitándose la vida. Este cuento bien pudo ser una historia real que él vivió o que quiso vivir y no pudo, queriendo quedarse con la novia o la esposa de algún amigo, cosa que a mí creo que me cuadra. Una mujer, dos amigos, la muerte del novio, del esposo, puede ser, y que el amigo se quedara con la novia. O todo lo que en su cabeza daba vueltas de Quiroga, producto de su vida personal, que era un desastre, ¿no? Salvo cuando escribía. Y, no sé, Quiroga creo que perseguía en su vida real y en su cabeza, en su ficción, todo este tema. Porque yo dije, sí, está repetido esta historia con otra, pero básicamente todo gira sobre lo mismo en la vida y en la historia de Horacio Quiroga. Pero bueno, él también lo vio de otra manera en otro cuento, como mencioné, que se llama El Espectro. Otra historia que nos indica lo mismo: dos amigos, la esposa de uno de ellos, el fallecimiento del esposo y el enamoramiento de la pareja, la viuda, el amigo, el esposo difunto, temas que se van tocando allí también. En este caso, el esposo de María se suicida y deja una carta pidiéndole al amigo, de quien sentía celos en un momento,
que se quede con ella. ¿Por qué? ¿Sentía celos? ¿Se suicida por eso? ¿Por qué su amigo, por qué le pide esto a su amigo, no? O sea, no sé, un poco, hoy lo vemos un poco muy como retorcido, ¿no? Y en su época también lo tiene que haber sido. ¿Cómo se entiende? Quedan muchas dudas sin resolver. También es cierto que hay relaciones enfermizas, complejas, increíbles, tóxicas. Simplemente a veces el amor no es razonable, es todo pasión. El amor es un sentimiento que no se puede controlar muchas veces, ¿no? Y lo que a veces puede no ser en otro momento, pero son situaciones que no tienen explicación. Hay cosas que se viven de una forma muy loca y eso es lo que tiene el amor, ¿no? Sobre todo en personas como Quiroga que tenían una personalidad y vivían en un contexto y tenían una historia detrás muy oscura que lo siguió tocando toda su vida, ¿no? Hay patologías que justamente son temas enfermizos que en aquel momento no se trataban. Quiroga fue una persona que no se trató. Yo qué sé, desde lo literario solo nos deja un final abierto y para mí el autor nos deja planteado algo que vivió y que no pudo resolver o quizá no pudo superar. Pero viniendo de Quiroga, insisto, todo puede ser, todo puede ser. No lo critico a Quiroga, me encanta como escritor, tengo todos sus libros, o creo tenerlos prácticamente todos, al cabo de toda la vida. He juntado una muy buena bibliografía de Horacio, porque lo que tengo y entre lo que he leído por ahí, que ya no me queda muy claro qué es lo que tengo y lo que no, en miles y miles de libros, pero lo admiro como escritor. Y bueno, realmente una pena su final y cómo su final también contagió de alguna forma, ¿no? No es contagiar, pero bueno, sí impactó en sus hijos, en todas las personas que se le acercaron. Nos encontramos el próximo sábado con otras historias como esta, ¿o no? Adiós. Bien amigos, continuamos en Puerto Cultura, pero ahora sí, en el final les voy a dar un consejo. Sí, vamos a darles todos un consejo para aquellas personas que recién están empezando a escribir o que de repente no tienen tanta experiencia, pero creo que como consejo, lo que les voy a dar ahora, lo voy a llamar como un consejo que no sirve, pero se lo voy a explicar por qué. Ustedes se preguntarán, ¿cómo es eso, un consejo que no sirve? Bien. En algunos talleres literarios se suele aconsejar sobre escribir con frases cortas, pero si bien puede llegar a ser un recurso útil, siempre hay que tener en cuenta el por qué o para qué. O sea, lo importante siempre es ser claro, pero una frase corta, ¿qué hace? Genera tensión, puede ser o puede proporcionar dinamismo también, pero también ¿qué sucede? Limita el texto en general. Quizá este consejo, que como dije recién es un mal consejo, cuando se sugiere escribir solo con frases cortas, sirve para sintetizar una idea específica, para bajar a tierra una idea compleja. Para eso sí, es como todo, solo con frases cortas no se puede construir una historia, porque el escritor, ¿qué pasa? Necesita de frases cortas y de frases largas, porque siempre es importante el equilibrio. A las personas que recién comienzan a escribir se les suele aconsejar eso, ¿no? O sea, trabajar sus textos utilizando frases cortas. Y ello es porque se hace para que la idea fluya, pero no hay que olvidar que solo son ejercicios, nada más que eso. Y como ejercicio está bien, para lograr la máxima claridad, pero es un ejercicio. ¿De dónde sale esto de la idea de escribir solo con frases cortas? Bien, esto viene de Ernest Hemingway, porque él utilizaba frases simples y frases cortas, porque bueno, él había sido periodista y sabía cómo sintetizar una idea, pero Hemingway lo utilizaba equitativamente, pero con maestría, como un recurso consciente, sabiendo
en qué momento se debían utilizar. Por eso escribir es un arte. Tengan en cuenta que la brevedad no es sinónimo de buena prosa. Si utilizamos solo frases cortas, el texto va a quedar comprimido, sin espacio, para transmitir emociones. Le va a faltar sustancia y va a perder todos esos matices que le puede dar el equilibrio. Ojo, la narrativa no funciona por la longitud de las oraciones, sino que el ritmo que el autor le puede dar con las frases cortas y las frases largas es lo interesante en todo esto. En una obra, la contundencia, sí, la contundencia se da con frases breves, con frases cortas, pero esto no es lo más importante. O sea, la contundencia será para un momento, como un recurso para generar ese clima y nada más. De lo contrario, el autor va a caer en lo que se llama esto que mencioné recién, el efecto Hemingway. O sea, la contundencia estará dada por el ritmo, o sea, la intención del narrador, de la narrativa, el contexto emocional que se proporcione, la arquitectura del párrafo, de eso hablamos. Una frase corta puede llamar la atención, pero imagínense, 10 frases cortas seguidas es como que si te golpearan intelectualmente y si no se le ofrece otra cosa, bueno, va a quedar como una narrativa muy elemental, muy básica, muy primitiva. O sea que la frase corta aporta claridad, aporta precisión, aporta tensión, pero no solamente hay que utilizar frases cortas, siempre hay que buscar el equilibrio, porque si no lo que se produce es un desgaste en el lector. Bueno, espero que este consejo, que entiendo, lo mejor es un mal consejo, que a veces se da como un mal consejo, les sirva para poder tener idea de cómo escribir, ser contundente en el momento que hay que ser contundente. Bueno, hasta luego, nos vemos el próximo sábado con todo lo que nosotros contamos aquí en Puerto Cultura. Hemos llegado al cierre del programa de hoy y zarpamos de Puerto Cultura en la búsqueda de nuevo material para el próximo sábado y así poder disfrutar junto a ustedes de otras aventuras literarias y también de recibir a un invitado como lo hicimos hoy con la escritora Alejandra Román y su nuevo libro Entre Versos. En mi nombre, Daniel Corso, en nombre de Sandra Rush, en nombre de Carmen Gabriela Gómez, de Melanie Fay, de Tito Ramos, en nombre de Diego Sabela y de Elías Ortega, le decimos chau. Nos encontramos el próximo sábado, pero no se vayan de Difusora Soriano porque la radio sigue con la mejor programación para el fin de semana. Adiós.